Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que están llegando. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Felipe Cuellar, que por aquí ya se nos está uniendo. ¿Cómo estás, Felipe? Mate, ¿cómo vas? Se escucha Muy y se ve bien, bien. ¿tú? Ah, qué bueno. Muy bien, todo muy bien. Qué bueno. Por aquí estaba diciendo pues que el día de hoy vamos a tenerte como invitado. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es el System Map o el mapa de sistemas, que es una herramienta muy conocida del Service Design, del diseño de experiencias. Yo soy Mateo Rodríguez, director de investigación de Experience, y tenemos pues hoy a Felipe Cuellar. Preséntate tú, dale. Listo, Mate, claro que sí. Yo soy Felipe Cuellar, trabajo en Experience, coordinando un par de proyectos en los sectores de la banca, en los sectores de la educación. Y algo que me parece muy divertido de Experience es que uno no está en un solo rol. Tiene que lograr entender diferentes capas, y cuando hablo de capas es el modelo de negocio, el diseño de servicios, la experiencia del usuario, las interfaces y sobre todo la operación, porque sin Ujú. eso uno no logra articular en últimas buenas soluciones. Entonces, Perfecto. Eh, entonces, pues ya que nos hablaste de Experience, yo te quería preguntar, Pipe, mientras más personas se van conectando, pues de tu background, como todo tu preparación, pues por qué llegaste a Experience, qué hiciste antes, que yo creo que es muy importante que nos cuentes eso porque es parte fundamental de por qué estás en este live el día de hoy. claro que sí, Mate. A mí me parece muy bacano, nos permite pues articular muy bien hacia dónde vamos a ir en este tema. Ujú, Voy a hacerlo de manera muy breve pero precisa. Eh, yo estudié diseño sin apellido, eso suena un poquito raro, pero pues es ujú, así. Es diseño en la Universidad de los Andes como proceso de pensamiento, donde uno se enfoca es en la estructura, en cómo se ujú, estructura eso, pensamiento, para poder llegar a soluciones efectivas. Trabajé, creé mi propia empresa por 4 años de innovación y desarrollo, y ahí fue ujú, donde decidí que quería hacer un MFA. Un MFA es una maestría en diseño que se caracteriza porque uno tiene que hacer o tiene que terminar ese ciclo académico con una tesis. Eso suena un ujú, poco medio académico, medio mamerto, pero es interesante por dos razones. La primera, porque uno tiene que crear conocimiento nuevo, ¿verdad? Es entender qué es lo que está, pero producir conocimiento nuevo. Y digamos ahí fue donde hice mi énfasis en diseño de servicios, pero también en systemic design o en ujú. esa aproximación en sistemas. Y bueno, yo te devuelvo la pregunta, Mate. Cuéntanos de tu maestría, porque es muy curiosa y cómo la articulas a todo esto que hacemos. Sí, pues yo soy diseñador gráfico de profesión, pero luego hice una maestría en filosofía. Eso suena raro, pues como que un filósofo, ¿porque estudia filosofía? Pues primero porque toda la vida me ha gustado y segundo porque también pues la filosofía al final, si uno se pregunta cuál es el hacer del filósofo, es pensar y pensar sobre muchos fenómenos. Y yo creo que al final el diseño es un proceso de pensamiento, como lo decías ahora. Y esto me ha servido mucho pues para estructurarme y para estructurar muchos procesos metodológicos, pues por lo menos en el área de investigación de Experience, desde esa mirada un poco más de la filosofía, del amor pues por el conocimiento, de esa curiosidad también. Yo creo que es como estructurar un poco esa curiosidad que todos tenemos pues innata, pero darle un poco de orden y un montón de herramientas para potenciarla, para generar conocimiento alrededor de ella. De Entonces acuerdo, ve, también pues, voy a Mate. aportar un poquito ahí alrededor de los sistemas, pues que es lo que vamos a hablar hoy. Claro, ven y Mate, y en eso que estabas diciendo está algo muy interesante que pasa también en Experience, es eso, nos nombramos creativos con polo a tierra. Es Ujú, venir, no solamente como pensar, sino en últimas lo que nos hace diferentes es poder aterrizar esos proyectos. Mira que la vez pasada estaba leyendo sobre el Service Design Network y decían que solamente el 4% de los proyectos de servicios se implementan. Y eso es porque desde el comienzo no se logra eso, articular esas capas y pensar que eso al final tiene que tener una implementación, y eso toca hacer una inversión de recursos muchas veces. Entonces es ujú. pues muy interesante. Yo creo que ahí, Pipe, como para empezar a abrir el tema, es fundamental eso que dices de que en Experiencia hacemos proyectos reales. Y yo creo que una de las principales
modos de pensamiento que se reflejan en una herramienta que permiten que esos proyectos se emplacen en un ecosistema, con unos usuarios, en unos sistemas, es precisamente el pensamiento del diseño alrededor del System Map. Y eso es lo que vamos a abordar hoy. Es una herramienta que se ha ido popularizando, incluso yo creo que pues ahí de segunda después del Journey, porque el Journey es como la gran panacea Sí. del design thinking y del service design, pero el mapa del ecosistema o el mapa del sistema ahí va detrás haciendo pinitos y ya muchas personas saben qué es, a qué nos referimos y por eso llamamos a esta semana Semana Pro, porque creemos que ni el System Map ni los Journeys son para dummies. Y eso es lo que queremos como un poco desmitificar también a través de estos live y tratar de dar herramientas y de dar puntadas alrededor de la manera como en Experience lo hacemos, como para que se entienda el alcance y la complejidad de estos tipos de pensamiento, de estas herramientas y su alcance. Entonces, yo propongo pues como un modo de trabajo, Pipe, para que estemos este rato, ya han Dale. pasado 5 minuticos, yo creo que ya tenemos una buena audiencia, para trabajar este resto de hora que nos queda, es pues hacer las preguntas básicas alrededor del System Map, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo y dónde se hace? ¿Y por qué y para qué? Básicamente, como empezar a hacerle ese círculo hermenéutico, si lo quisiéramos llamar así, esta herramienta, ir contando diferentes elementos, vamos a dar ejemplos, pero también como empezar teorizándolo pues desde tu perspectiva y desde la mía. ¿Te Por parece? supuesto, es muy buena propuesta porque es eso, nos permite en últimas tener una buena estructura, muy buen planteamiento. Sigámoslo, de una. De una. Entonces, arranquemos por una definición genérica. Ahí te doy la palabra para que nos contes la definición genérica de sistema o de mapa de sistema. Claro que sí. Bueno, un sistema es, digamos, en una definición muy genérica, muy transversal, muy fácil de entender, es una representación visual sintética que trae o que intenta plasmar los actores y sus enlaces. ¿Qué es importante en ese sistema o en ese mapa de sistemas? Es que está enfocado en la prestación de un servicio. Entonces, vení, hagamos como un ejemplo de cómo podría verse eso. Imaginemos que estamos en un avión, ¿verdad? Vamos a despegar. Y entonces usted está ahí, pues, en la silla de la ventana. Es importante que estés en la ventana y vas despegando y comienzas a ver como ese zoom out, ¿verdad? Aquí es importante en el sistema tener uno de los factores muy presentes y es tiempo. Es como una radiografía, es como una foto. Entonces, cuando usted está despegando, imaginemos que es de noche, usted no ve las luces pasar, uno ve los carros pasar, ve dónde están las vías arterias, donde hay más condensación de luces y eso le permite a uno, en últimas, entender diferentes cuestiones, como qué, cómo están repartidas, cuál es su proximidad, dónde hay más tráfico, dónde están mejor conectadas. Y es eso, es una radiografía porque uno logra ver un poco más allá que una simple foto, por eso una radiografía. Y es importante ahí también identificar el lente que uno le quiere poner. Entre más arriba vas en el avión, pues ves cosas mucho más alejadas y, y entre más cerquita estás en ese despegue, pues logras verlas de diferentes maneras. Entonces, esa es otra de las primeras características en esa definición, en cuál es ese lente que uno le quiere poner. Entonces, esa sería la primera definición de qué es un sistema. Yo quiero acuñar ahí una característica fundamental que ya más o menos la mencionaste y que tiene mucho que ver con eso radiográfico y es la atemporalidad. Que yo creo que cuando uno se enfrenta a empezar a hacer sistemas, sufre como un poco de eso y es que empieza a pensar en procesos o empieza a pensar en el journey mismo, pues si ya sabe hacer journeys y es pues el paso a paso, qué va primero, qué va después, quién va adelante, quién va atrás, qué se hace primero. Entonces cae de una como en esa lógica temporal del flujo, del proceso, del journey, y la radiografía lo que da también es eso, es que al final está estático. Cuando decías lo de las vías, uno ve las vías, pero no ve el carro que parte de A a B, sino que pues hay vías, ¿cierto? Y hay carros en movimiento, incluso que si está de noche y hay luces, uno ve más como una trayectoria, es decir, por ahí va una vía, pero no necesariamente se ve el tiempo. Yo creo que el sistema, una de las síntesis, el mapa de ecosistema o del sistema, una de las grandes síntesis que hace es la temporalidad, porque
pinta más bien de manera estática un montón de elementos a tener en cuenta. De acuerdo. Por acá tenemos una pregunta, que si hay alguna diferencia entre un System Map y un Ecosystem Map. Es una muy buena pregunta, una muy buena pregunta. Digamos que sí. La respuesta es sí, sí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? En el Ecosystem Map, como digamos está muy cercano a la biología, de repente lo que cambia es el enfoque. ¿Cómo así que el enfoque? En el System Map lo que acabamos de describir es los actores, sus enlaces, cuando está en la prestación de un servicio. En un Ecosystem Map, lo que uno hace, hacia donde uno empuja su foco, es a los roles. Roles del usuario, roles de la compañía, roles que están a cargo de esas diferentes componentes. Entonces, esa es la gran diferencia, que puede ser esa misma foto, pero con un enfoque diferente. Uno es hacia roles, el ecosistema es hacia roles, y el system es hacia la prestación del servicio. Y si querés ahí, inclusive podemos ir un poco más al detalle, ¿vení? En cuanto es un system map, pero podemos bajar un poco más y hacerlo más denso, más que lo podamos entender desde diferentes perspectivas. Como, ¿qué es un mapa en últimas? ¿Verdad? Un mapa, pues todos conocemos qué es un mapa. Pensemos, digamos, en un ejemplo del mapa del tesoro. Uno lo tiene para llegar a algún punto. Entonces, lo importante en los mapas, que por eso tienen coordenadas longitudinales y por eso son bidimensionales, hay unos tridimensionales, Waze, bueno, hay diferentes tipos de mapas. Pero lo importante en los mapas es la navegación. Entonces, digamos que ahí habrían 4 coordenadas que es muy importante tener claras cuando uno está haciendo esta herramienta. Es desde dónde, por dónde, a dónde y un resultado. ¿Cómo así que desde dónde? Pues desde dónde estoy partiendo. Imaginemos que, digamos, acá estamos en Medellín y vamos para Cartagena, ¿verdad? Eso es una ruta, para los que no están pues, en Colombia, de un lugar a otro lugar. Pero si yo estoy en otra ciudad, pues mi recorrido es diferente. Entonces es muy importante en los mapas definir desde dónde parto, porque aunque el destino es el mismo, la ruta puede que no sea la misma, ¿verdad? ¿Por dónde? Pues si me voy por carro, por tierra, pues ¿por dónde voy a navegar? ¿A dónde? Vení, eso es una brújula, pues porque vas andando, vas navegando en el Waze, pues el Waze lo usa automáticamente, pero esa brújula, ¿cómo tengo yo para identificar dónde está el norte? Y el resultado, en últimas, uno no debería comenzar a armar un system sin saber para qué. Es venir, ¿y yo qué quiero hacer con esto? Porque es un mapa, entonces, ¿cómo lo recorremos? Pero acá otra pregunta que ya ahorita yo había tocado el tema, que si funciona igual que un Customer Journey en diseño de espacios para los protocolos de servicio de ese Journey, yo diría que no. No sé, Pipe, ¿vos qué decís? Es otra No. cosa. Lo que tú dijiste desde el comienzo, funciona igual en cuanto a qué, vendría la primera pregunta, pero no, son herramientas absolutamente diferentes. La primera gran característica, su primera gran diferencia es tiempo, ¿verdad? Como dijimos, en uno es una fotografía, es un mapa, en el otro, en el journey es importante tener tiempo. Entonces ahí ya hay una diferencia gigantesca de cuando uno utiliza un journey, cuando utiliza un system map. Yo ahí quisiera añadir otras características de lo que es un mapa, para seguir definiendo mapa, que yo creo que está bueno ese ejercicio de definir System Map desde mapa de sistema, pues que es mapa y que es sistema, pues lo que dices, pero también al final un mapa, si uno habla de mapa cartográficamente, es una superposición de información sintética, es decir, son varios tipos de información consolidada que yo soy capaz de reconocer y de leer fácilmente de manera sintética, pero que aportan diferentes dimensiones de información o diferentes tipos de datos de manera gráfica. Eso es un mapa, pues viéndolo pues, de la manera más pura pues, de la definición. Y yo creo que es parte también del ejercicio, y yo creo que ahorita lo vamos a hablar cuando hablemos de cómo se hace y de estos elementos, que hace que esta herramienta sea pro, que no sea para dummies. Y es que requiere de habilidades no solo gráficas, sino de habilidades de síntesis, que son habilidades también pues de pensamiento, no son solo de expresión gráfica, pero sí de combinar las dos para lograr esas diferentes capas de información consolidadas en un mismo lugar, que sean legibles, que sean entendibles, que estén categóricamente identificables, y desde ahí es que se puede llamar mapa. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y entonces ahí, si ya entramos a mapa, pasemos entonces a sistema,
Vení, Ujú. el mundo de los sistemas es gigantesco, gigantesco, y por eso es importante hacer una muy buena acotación de dónde nos vamos a parar. Ah, es que yo tengo un primo que es ingeniero de sistemas, ¿eso es lo mismo? O cuando uno habla en biología de los ecosistemas y el sistema de la lluvia y demás. Entonces, sí, en últimas, los sistemas son unos solos, ¿verdad? Pero tienen diferentes perspectivas. Entonces, ¿qué es un sistema? Como lo dijimos, es eh, una representación donde hay unos elementos, donde esos elementos están conectados, y esa conexión es a través de una estructura que genera, digamos, comportamientos. Eso es como la gran definición de un sistema, ¿verdad? Unos componentes que están conectados en una estructura y que en últimas esa estructura tiene un comportamiento. Entonces desglosémoslo un poquito más. Eh, Características de un sistema. Primera, el todo es mayor que la parte, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo así? Pues sencillo. Si tú tienes los órganos del cuerpo humano y están separados, ¿verdad? Aunque logres conectarlos, pues en últimas eso no es un cuerpo. Un Ujú. cuerpo solo es un cuerpo cuando está conectado. Entonces el todo es mayor que la parte, y ahí vendríamos pues, inclusive a hablar de fractales y demás. Otra característica que hace que sea un sistema es que, esta es muy interesante, y es lo más obvio de los sistemas es lo que uno menos ve. ¿Cómo así? Eh, la función del sistema o el propósito del sistema es lo que afecta al sistema, y eso es lo más difícil de ver. Ejemplo, vamos a tener un ejemplo, un equipo de cualquier deporte, de fútbol, de básquetbol, donde uno Ujú. comienza a entender, bueno, cuál es el propósito del equipo, ¿verdad? Parece que no puedes ganar, entonces todos tienen el mismo propósito, no, ¿verdad? Entonces veamos que otra vez, una de esas características es que el sistema tiene un propósito, y esa parte que es la más obvia es la que uno generalmente no le pone tanta atención. Ujú. Otra característica de los sistemas es que están conectados, ¿verdad? Pues esa es la gran maravilla de los sistemas, que son dinámicos, pero a su vez están conectados. Esas conexiones, esos enlaces, generalmente se llaman flujos. Esos flujos son de energía, de dinero, de tiempo, de información, depende de lo que uno esté mapeando. Entonces lo clave en esos sistemas es lograr esas conexiones, más que lograrlas, porque uno no las logra, es poderlas identificar y poder identificar cuándo se hace un flujo de información, cuándo se cruza, cómo se cruza. Ujú. Y la última, cuarta característica que define un sistema como tal es en últimas el comportamiento del sistema. Es la Ujú. cultura, la cultura, digamos, porque un país entero comparte ciertas cosas, como, eh, eso es uno de los más clichés, pues, pero en Latinoamérica la puntualidad. Vení, pero ¿qué es lo que pasa que algo que hace que ese sistema se modifique o que se afecte de esa manera? Ujú. Creo que ahí tenemos una muy buena definición en sistema y mapa. Entonces, si los combinamos, se nos pega muy bien a la primera definición que dimos. Es una representación sintética donde hay unos actores donde están conectados con unos enlaces, ¿verdad? Y Ujú. que nos permite identificar dónde o cómo se hace la prestación de un servicio. Perfecto. Dale, Pues yo creo que por ahí vamos ya definiendo y dejando un poco claro qué es, para ya irnos adentrando un poco en las otras preguntas, ¿cierto? Entonces, totalmente. eh, o no sé si haya algo más, Pipe, que quieras decir de qué es, pero yo creo que vamos Yo, como bien. no, yo creo que estamos ahí súper bien. Creo que de esa manera es fácil de entender y de mover el tema. Ujú. Eh, Entremos, si quieres, a ese, como en ese marco que tú planteaste al comienzo, de resolviendo Perfecto. este qué, vamos al cómo. Y aquí es súper interesante que también nos des tu perspectiva en cuanto a pues todo ese background que tienes Ujú. del desarrollo gráfico, como lo decías, en últimas, eso no es simplemente pintar, es Ujú. cómo logro aterrizar información, información que sea útil, información que sea poderosa, información que sea robusta, que tenga unos pilares bien establecidos para avanzar en un proyecto. Ujú. Yo creo Entonces, que ahí, en los cómo, dale, yo creo dale, que dale. ahí, y claramente, por ejemplo, en un sistema y en casi todo el diseño gráfico para Service Design, que incluso tenemos planeado más adelante hacer un live sobre ese tema ya más específico y un poco más general, del diseño gráfico para Service Design, al final, pues el Service Design y todas estas herramientas lo que buscan es generar definiciones,
generar visibilidad de elementos. Entonces, lo más importante es recordar esa gran premisa pues, del diseño, que es la función precede la forma. Eso está muy discutido, pero yo creo que en este caso es muchísimo más claro que es fundamental ir a esa premisa. Y es que al final son gráficos que tienen función, ¿cierto? Son gráficos que tienen la función de todo lo que ya dije, de visibilizar, de aclarar, de identificar, de disponer de manera visual un montón de información, y en ese sentido es un ejercicio muy racional de diseño y de composición, porque más allá de su efecto estético y de su efecto sensible, de los colores, las formas, las texturas, su aspecto visual en general, pues el principal elemento de este tipo de gráficos es la funcionalidad. Entonces, pues ahí se empiezan a ordenar como toda la forma, el color, la textura, se ordena mucho alrededor de la función, que es la claridad, la creación de información y de conocimiento. Entonces aparece claramente como, pues por ejemplo, una rama que aparece clara, que nos enseñan a nosotros los diseñadores típicamente cuando estudiamos diseño gráfico, es toda esta rama de la Gestalt, ¿cierto? Que son un montón de reglas incluso de la manera como percibe el cerebro, que le permiten a uno echar mano de maneras de representación visual que generan mensajes desde lo gráfico netamente, ni siquiera con leer, por ejemplo, los textos o identificar los iconos de un sistema, yo solamente desde ahí estoy generando información. No, la información tiene múltiples modos gráficos que podríamos explicar, por ejemplo, desde las leyes de la Gestalt. Unos ejemplos rápidos, como pues para los que no se la sepan, por ejemplo, la proximidad es una ley que dice que el cerebro agrupa y reconoce elementos que están cercanos y les da pues como cierta agrupación. Entonces, por ejemplo, por proximidad yo podría crear grupos de elementos en un system map, o también entender que entre más cerca estén unas cosas de otras, parecen tener más relación. El cerebro va a interpretar que tiene mucha más relación. Entonces, al yo empezar a disponer, a componer un system map en una hoja en blanco, la proximidad se me convierte en un asunto que tengo que utilizar a mi favor, ¿cierto? Venga, si estoy dando una información, pues por proximidad puedo agregar una capa que es ciertos tipos de afinidades o agrupaciones. Entonces, la proximidad es uno de los elementos. Por ejemplo, la similitud, que se parece mucho a la proximidad, pero ya no en tanto a distancia, sino en tanto a parecido, ¿cierto? A cómo se parecen las cosas. Entonces, desde ahí, por ejemplo, en un sistema map, en ese mapa de ecosistemas, aparece mucho esa idea de convención. La convención se entiende fácilmente desde la similitud en un mapa. Y es que yo asocio por colores parecidos, por formas parecidas, por líneas parecidas. Entonces, todos estos tipos de línea quieren decir una cosa, todas estas formas redondas quieren decir otra, todas estas formas triangulares quieren decir otra, todas estas formas amarillas quieren decir otra, y así empiezo a generar pues como también otro tipo de información a través de la similitud. La continuidad, que tiene que ver con que el cerebro también va agrupando movimientos, o si no estén completamente definidos. Por ejemplo, una línea punteada es un claro ejemplo de continuidad, y uno ve igual la línea, por más de que sea una sucesión de punticos o de rayitas, uno ve la línea completa. Entonces, por ejemplo, los mapas de sistemas, muchas veces, por ejemplo, una forma de generar continuidad es a través de sistemas de círculos de puntos ubicados en círculos concéntricos. Y yo veo los aros, por más de que están conformados por punticos, que son, por ejemplo, actores o recursos de ese mapa. Entonces, la continuidad también permite, por ejemplo, entender otra lógica, otro tipo de información que está ahí, que es, por ejemplo, agrupación por escalas que se acercan o se alejan a un centro de un mapa, por ejemplo. El contraste también es fundamental para poder hacer puntos focales, para poder hacer, por ejemplo, lo que decía Pipe ahora, y es, por ejemplo, para definir de dónde voy hacia dónde voy, o cuáles son, por ejemplo, los actores más importantes de ese mapa, o dónde me voy a enfocar en el diseño. Entonces el contraste ahí se convierte en una manera también de ganar visibilidad, de resaltar elementos. Y la clausura, que también se llama la ley del cierre, es que el cerebro completa automáticamente
diferentes formas que no están completas o tipos de información. Entonces también, por ejemplo, de cara a una economía y síntesis gráfica, hay que jugar mucho a esa ley del cierre y es a tratar de utilizar el mínimo de elementos, pero que el cerebro sea capaz de comprender porque es capaz de cerrar la percepción. Por supuesto. Hiciste un resumen muy, muy concreto de los elementos que hay que tener presentes cuando uno está diseñando un mapa de sistema. Yo complementaría en esta conversación que tenemos, digamos, aparte de esos elementos gráficos que uno necesita para esa creación, ¿cómo? Bueno, ¿cómo uno crea eso? Hay como otro par de elementos que hay que considerar. El primero es la percepción, bueno, no es percepción, diríamos que desde dónde lo hago. ¿Cómo así? Bueno, entonces viene ese proceso que hemos venido hablando en estas conversaciones, en las duplas, de que existe el producto céntrico, el usuario céntrico y el sistema. Cuando yo me paro en esa primera perspectiva, es lo que primero determina en diseño qué tipo de sistema voy a armar. Entonces parémonos en esa perspectiva de usuario céntrico, ¿verdad? Donde pues, básicamente entender muy bien es a tu usuario para poder mapear qué es lo que está pasando en esa prestación del servicio. Entonces esa perspectiva es fundamental cuando vamos a mapear, cómo vamos a mapear y desde dónde vamos a mapear. Y la otra característica parece compleja, de hecho es compleja, pero no es difícil. Compleja es que hay muchos componentes y están conectados. Difícil es que requiere esfuerzo, ¿verdad? Entonces los mapas de sistemas son complejos, pero no son difíciles. O sea, no requieren, no debería tener un esfuerzo al leerlo. Yo no debería enredarme al verlo y que se está pasando ahí. Entonces ahí se complementa muy bien con lo que acabas de decir y es que esos elementos son absolutamente claves. Es complejo armar un mapa de sistema cuando uno tiene esas habilidades para poder llegar a una buena interpretación, a una buena síntesis gráfica. Y la otra característica que también, digamos, la hemos abordado ya en varios puntos de esta conversación, vamos a pensarlo como una visión transversal, ¿verdad? Es importante ver esas capas, la capa del negocio, del modelo de negocio, la capa del servicio, la capa de la experiencia del usuario, de las interfaces, cuando estamos hablando de digital, y de la operación. Lo primero que yo hago es identificar esas capas, dónde voy a parar, cuándo me va a parar, qué debo entender ahí. Cuando entremos de repente al cuándo y el dónde utilizarlo, esas capas me funcionan. Pero también hay otra mirada, un poco más desde arriba, que es esa que estábamos planteando desde el comienzo, desde dónde la hago. Desde dónde la hago, las capas son esos elementos que hay que tener presentes, que hay que tener muy, muy claros antes de comenzar a rayar y pues poder llegar a tener eso, una herramienta de navegación. Creo que ahí, no sé si quieres que migremos entonces, cuándo y dónde uno utiliza esta herramienta. Yo quisiera redondear una cosita del cómo antes de que pasemos, como para que no quede de pronto muy etéreo para los que no conocen mucho, y es, sí decir, como los elementos mínimos que hay que mapear en un system map, o que hay que identificar y relacionar a través del gráfico. Que yo creería que son en primera instancia tres o cuatro, pues esperen, trato de pensar si son cuatro, pero bueno, tres o cuatro. Uno, los actores, ¿cierto? Los actores, llevando la palabra actores a un nivel un poco abierto, pues en el sentido de pensar que son sujetos, esos actores pueden ser entidades, por ejemplo, claro, es verdad. entidades, instituciones, grupos de personas, tipologías de personas frente al servicio, por ejemplo, un actor es proveedores, podría ser un actor si uno no quisiera hacerlo a mucho detalle, ¿cierto? Podría agrupar en un actor proveedores, clientes en otro, empleados en otro, supongamos como así a grandes rasgos. Pero no solo nos referimos a grupos de personas o a personas incluso en específico, porque a veces pueden haber actores que sean una persona que se convierta en una cosa tan importante, pues no se va a decir cualquier bobada, el alcalde de Medellín, pues porque lo necesito para X fin,
y lo voy a poner ahí como un actor. De acuerdo. Entonces pueden ser personas desde una persona específica hasta Ujú. un grupo de personas o hasta incluso una institución, entidad, corporación, agremiación, que también la hablo como un actor. De acuerdo, Eh, totalmente. Eso es lo primero, identificar pues no lo primero, uno de los elementos típicos, los actores. Otro de los elementos típicos de un system map, los puntos de contacto, que son los canales o los lugares, eh, los sitios, las situaciones en donde esos actores entran en contacto, en conversación, en interacción. De acuerdo. Ese es el segundo y también son amplios. Cuando hablo de puntos de contacto, por eso no se llama, por ejemplo, por eso no digo canales, porque los canales son un tipo de punto de contacto, pero a veces un punto de contacto se refiere más a una acción, por ejemplo. Ujú. Eh, entonces es abierto. Otro tipo de, un tercer elemento son las relaciones, que se mapea, que es lo que conecta, lo que permite que sea un Ujú. sistema, y es, bueno, pues el actor A se conecta con el actor B a través del punto de contacto uno, pues para cambiarle la nomenclatura a los puntos de contacto, y eso al final lo que estoy diciendo yo, pues es que no puedo dejar esos tres puntos, sino que tengo que hacer la conexión, y eso se convierte en la relación, y esas relaciones muchas veces tienen vía, ¿cierto? Por más de que yo no esté diciendo, tienen sentido, perdón, por más de que yo no esté diciendo el orden en que se dan las relaciones, yo sí puedo decir que este se relaciona con este en una vía y le entrega, y ahí aparece el cuarto, que si eran cuatro, que son los recursos, que es lo que viaja a través de esa relación. Ujú. Entonces, esos Los es como los flujos. mínimos, pues, cuatro elementos de manera, pues, a mil pies de altura que uno podría empezar a componer en ese sistema a través de esas reglas que hablé, por ejemplo, de la Gestalt y de lo que nos hablaste, y que se ponen ahí, que permiten empezar a crear esa radiografía del sistema donde se va a emplazar un servicio. Tienes toda la razón. Creo que a veces eso, cuando uno lo tiene como tan fresco y es lo que hace uno en el día a día, a veces se olvida llegar a eso, ¿verdad? Son cuatro y es una muy, muy buena descripción de lo que acabas de decir. Ahí diría, pongamos un ejemplo para poderlo aterrizar un poco más. Uh -huh. Si digamos uno fuera a hablar de facturación, pagos y recaudo, ¿verdad? Entonces existe la empresa que presta servicios de la luz, el agua, bueno, diferentes Empresas que servicios. facturan, pues. Exacto, ¿verdad? Entonces ellos prestan un servicio, entonces todo un mundo es la facturación, todo lo que implica generar la factura, quién va y toma esas medidas en el medidor, cómo se traen, cómo se le envían a un tercero para que ese tercero haga esa representación de la factura, le llegue al usuario, ese usuario entonces recibe su factura, digamos ahí es lo que estabas diciendo, un punto de contacto, ahí se está tocando, por eso es punto de contacto, se está tocando, es uno de los puntos de contacto del servicio, Uh -huh. entonces le llega y él tiene que ir a pagar, generalmente él no va a pagar, digamos acá en Medellín, no va a pagar directamente a PM, se hace a través de los Uh -huh. recaudadores, llámese banco, llámese Baloto, Gana, un tercero, la tienda, pues esos son otros actores que le permiten a uno entender muy bien cómo funciona ese servicio. Entonces mira que aterrizándolo un poco a ejemplo, en ese sistema tocaría mapear el que factura, el que recauda, los pagos, los usuarios cuando tienen ese punto de contacto y cuando van a ir a hacer esa transacción, y esa transacción entonces es a través de un cajero, es a través de una persona, y es muy buena también esa definición que estabas dando en cuanto a canal y punto de contacto. El canal es simplemente un canal y a veces el canal puede tener el punto de contacto porque está tocando, por eso se Uh llama -huh. punto de contacto, ¿verdad? Entonces eso, en un ecosistema, en un mapa de sistema, es muy claro entenderlo, digamos, de esa manera, que hay muchos elementos y cuando hablamos, como tú muy bien lo expresaste, cuando hablamos de actores no son personas, no solamente son personas, los usuarios son uno de esos componentes, Uh -huh. pero lo grande, lo que le permite a uno entender ese macro es, vení, ¿qué es todo lo que pasa cuando de repente uno va a pagar una factura que para uno es pues algo como muy simple, pero detrás de eso es un mundo que otra vez conecta el mundo del negocio, conecta el mundo del servicio, es un servicio de luz, de agua, que se está prestando, la experiencia del usuario de cómo logra hacer ese pago
y sin quedó en mora y como todo lo que pasa en eso. Interfaces no solamente son digitales, pero es eso, cómo atravieso esas interfaces y en últimas cómo opero. ¿Qué pasa detrás de eso? ¿Qué hay debajo de todo eso para que eso funcione? Si uno entiende muy bien esas capas, que va a ser uno de nuestros lives más adelante, es hablar de todas estas capas y qué es lo que implica y cómo las intervenimos, también nos permite entender eso, el cómo de un sistema. Yo creo que ahí ya empezaste a mencionar un poco del dónde y cuándo, pues cuándo y dónde, que es más o menos parecido. Cuándo y dónde usarlos, y es claramente, según esa definición, eso último que acabas de decir, pues lo que nos permite es avisorar y ampliar la visión de un asunto que nos parece a veces obvio. Por ejemplo, pues sí, pagar una factura, eso es una bobada. Pero si uno se va a ir a diseñar un servicio, una solución para que se instale en ese ecosistema y genere adopción y genere valor en diferentes puntos, tiene que entender muy bien esto. Entonces, ahí yo quisiera como que hablaras un poquito de eso, porque es un asunto un poco como una redundancia, pero hay una frase pues que te la voy a mencionar, pues que tú la dices y ya tú la explicas, y es que es lo que se diseña antes de diseñar el sistema. De acuerdo. Ahí te propongo que tengamos una conversación si uno le dijera, bueno, ¿y uno cuándo utiliza esa herramienta? ¿Cuándo es indicado? Pues como lo hemos venido describiendo, es una radiografía, es antes, en una frase, en un momento que llamamos el diseño del diseño. Es antes de entrar a desarrollar un proyecto, ahí es un muy buen lugar, ya entramos a ese punto, pero también se usan como herramientas de investigación porque uno logra ver vacíos donde hay huecos, como herramientas de conceptualización, ya también podemos pues entrar hacia allá, y en últimas depende pues de cada proyecto, y eso es muy de cada proyecto, y por eso uno debe ser muy cuidadoso cuando habla del sistema y cuando los usa. Eso es una herramienta, las herramientas uno las utiliza como uno las necesita. Es importante por eso tener ese entendimiento muy bien marcado para poder pivotear y poderme mover. Entonces, como en esos cuatro grandes momentos, uno utilizaría un sistema para que lo conversemos. Entonces, ese primer momento es el diseño del diseño. Antes de que yo entre a diseñar algo, a pensar en una propuesta de valor y en últimas aterrice esa propuesta de valor a algo, a un tangible, es mapear ese primer sistema. Y es bien diferente un system map a, digamos, algo que sucede como a veces se puede como malentender con un stakeholder map, que donde hablo de esas personas. Entonces, pues como ya lo hemos venido desarrollando, no voy a volver, pero es eso. Antes de entrar a un proyecto, entonces es importante determinar, si yo estoy en una compañía de seguros, vamos a pensarlo como una compañía de seguros, entonces, ¿quién va a financiar el proyecto? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es la cantidad de recursos que tenemos para invertirle? ¿Verdad? ¿Quiénes van a ser, digamos, Que cuál es ese reto de diseño? Ajá. podríamos llamar, Pipe, a ese momento un poco como la contextualización o el discovery de los elementos generales de la situación de diseño, del reto de diseño. Todavía ni siquiera he definido el reto de diseño, es decir, no estoy ni siquiera investigando, ni ya en el proceso ni de diseño como tal, sino antes, ¿cierto? Estoy mapeando y entendiendo bien como ese marco de actuación que voy a intervenir, las condiciones, los actores, que es lo que están mencionando. Totalmente de acuerdo. Y ahí es que ahí es donde uno debería hacer mucho énfasis, porque muchos proyectos arrancan En eso. como bueno, eso, como hay, entonces, siguiendo, digamos, ese ejemplo de una compañía de seguros. Entonces, ahorita con la virtualidad, entonces imaginémonos un seguro que funcione para que si te roban la identidad digital, ¿y cómo haces eso? Ah, sí, eso suena súper bueno, y comenzar a diseñar sobre eso es como que ahí es donde uno utiliza un sistema y dice, vení, ¿cuáles son esos componentes? ¿A quién le vamos a llegar? ¿Quién nos va a patrocinar esto? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuáles son las condiciones de mi empresa? ¿Hacia allá quisiera yo ir? O pues eso es el primer mapeo. Ese primer mapeo nos permite tener una buena hoja de ruta para en últimas avanzar hacia allá. Entonces Y al ese final yo primer pienso, momento. Pipe, que más que asegurar,
que el proceso de diseño sea exitoso, porque yo creo que uno podría igual hacer un proceso de diseño sin hacer eso ahí adelante, lo que sí nos permite es encontrar oportunidades, eh, a veces mucho más insatisfechas, pero oportunidades que al final lo que van a generar es mayor adopción, porque vas a encontrar Totalmente. los gaps, las brechas, te vas a convertir también en ese agente que podría conectar actores o recursos que están sin conectar, ¿cierto? Es mucho más rico, por decirlo así, el ejercicio de diseño, por más de que sin hacer eso y uno se vaya directo, como por dentro en tubo a hacer otra cosa, no es que salga necesariamente mal, sino que de pronto no va a salir como tan instalado, qué pena que usa mucho esa palabra, instalado o emplazado en un real sistema que existe y que tiene una dinámica, sino que va a salir más como un asunto aislado por ahí que de pronto no obedece tan claramente a un marco como un sistema que ya se haya identificado. Totalmente. Acá tenemos una pregunta, ya voy a ir hacia allá, pero recuerden, eran como esas cuatro aproximaciones. En el antes, en el diseño del diseño, en esa segunda es en investigación, y ahí es donde viene la pregunta. Dice, la investigación generativa o un desk, por ejemplo, podría entrar a alimentar el sistema, aunque sucedan en momentos diferentes. Entonces, por supuesto, ahí si quieres, Yo creo que entra ahí vos que vamos, eres el de la investigación. yo creo que ahí Cuéntanos. podemos ir como transitando hacia ese segundo momento que tú mencionas, que es en la investigación para el diseño, pues en un marco yo creo que cualquier diseño que hablemos, cualquier libro que se lean, que hable de design thinking, de service design, arranca por investigación o descubrir o explorar o entender o investigación para el diseño o research o como lo quieran llamar, no importa. Pero ese paso de ahí, que es como el primero del rombo, eh, pues claramente ahí cuando uno empieza a aplicar un montón ya de técnicas para generación de información, para entendimiento de diferentes elementos del contexto, de los usuarios, de las tecnologías, por ejemplo, si uno va a hacer algo, de los referentes. Ahí va a haber un momento en el que básicamente lo que puede pasar es varias cosas alrededor de ese primer system que hicimos, si lo hicimos en el diseño del diseño que mencionaba Pipe. Lo primero es que puede haber comprobación, ¿cierto? Es uno de los principales fenómenos que sucede cuando empiezo a hacer investigación para el diseño propiamente y es que empiezo a darme cuenta si ese primer planteamiento estaba correcto o qué aciertos tenía y qué desaciertos tenía y entonces lo que pasa es primero comprobación, segundo ajuste, ¿cierto? Entonces me doy cuenta que hay cositas que tengo que ajustar o que hay un actor que no había visto o que hay una relación que no había trazado. Entonces se convierte en un momento muy rico para terminarlo de completar y un momento muy adecuado. Eh, y lo tercero que puede pasar, ¿cierto? Ya más propiamente es, pues que en esa iteración de investigación me dé cuenta no solo de que hay ajustes por hacer, sino de que probablemente o está muy mal lo que hice, por ejemplo, o, o que de pronto, que ahí, eso no lo hemos hablado y yo quisiera pues como que lo tocáramos un poquito, y es que de pronto encuadré donde no era, ¿cierto? Porque al final eso se convierte, pues un mapa es un encuadre, entonces, no sé, encuadré por aquí y mi fenómeno estaba por aquí. Entonces como que me quedó muy lejos realmente de donde yo voy a intervenir y que definí mal el sistema al que le tracé, el sistema. Uh -huh. Entonces, hay como, yo creo que ahí se convierte muy importante esa doble fase. El diseño tiene mucho, pues y las metodologías de diseño tienen mucho ese mindset de iteración, de prueba y error, de comprobación, y un poco alrededor de la generación del conocimiento, como esa actitud curiosa, ¿cierto? Entonces, claramente, por ejemplo, en una investigación para el diseño, si uno se salta el del principio, uno podría también hacer un system map, e incluso, por ejemplo, un system map un poquito más certero, si uno lo quisiera llamar así, porque ya Uh -huh. vas como con más datos, con más fuentes, con más información. Pero, pero yo no dejaría, si se tiene la oportunidad, de hacer los dos, porque yo creo que aportan, incluso para la investigación, para el diseño, tenerlo antes, lo que aporta es un montón de elementos que te permiten hacer más precisa la investigación también. Te permiten ya preidentificar a qué actores tienes que ir, a qué fuentes tienes que ir, te permiten tener unas hipótesis incluso que pudieras probar en la misma investigación. Entonces se convierte como en una doble fase, como si fuera hacer dos veces lo mismo, pero con dos intenciones, con dos tipos de conocimiento distinto y se convierte fundamental hacerlo como en esos
dos lugares. Es muy recomendable. Si no se puede hacer, pues no hay problema, pero sí es muy recomendable y en ese sentido la investigación generativa también tiene un papel muy importante a la hora de refinar y pulir y tener mucho más claro ese sistema. Por supuesto. Y mira que eso se articula con esos como cuatro momentos, esos cuatro grandes componentes. Es antes, en la investigación, por supuesto, ahí respondiendo la pregunta es, es que se necesita ir a investigar y luego nutrir, así como vos lo acabas de decir, nutrir todo ese mapa, identificar el enfoque, imaginemos como un microscopio, ¿verdad? Cuando, si ya hacemos otro tipo de zoom, que de repente hacia allá iba la conversación, y es cuando yo comienzo a mover esos lentes buscando digamos, en una muestra de sangre qué es lo que quiero ver, ¿verdad? Entonces, ahí es un punto donde uno tiene que ir afinando el lente a ver si lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy intentando mapear, lo que yo estoy intentando reconocer, está ahí. Y si no, veo un vacío y ese vacío realmente existe o es una oportunidad o simplemente la había olvidado. Entonces es muy importante ahí, en el antes, en la investigación. Y mira que también se vuelve una herramienta muy interesante con los otros dos, en la conceptualización y en la oferta, en esa oferta de valor, en esa propuesta de valor. Nosotros, digamos, en ese enfoque de diseño, si quieren lo pueden un poco consultar con un autor que se llama Vargo, Steven Vargo, donde habla de eso. Uno hace una propuesta de valor, no propone el valor, pero el valor solo se crea o se co-crea cuando el usuario lo usa, usa, digamos, ese servicio. Para no irnos hacia otro tema, es eso, conceptualización y oferta. ¿Cuándo utilizo un sistema para eso? Digamos, nos pasó en un par de proyectos, en ese, digamos, de facturación, pagos, recaudos, y el sistema en últimas nos permitió poder identificar, así como es cuando hablamos de concepto, y también fue una de las duplas que acá hablamos, es cómo ponerle ese sabor, es cómo hacerlo particular que exprese su diferenciación a través de diferentes mecanismos. Entonces mira que es una herramienta que luego se migra hacia la conceptualización y hacia la oferta. Entonces es una herramienta muy diversa que si uno entiende muy bien desde dónde es que se hace y para qué es que se hace, le permite a uno eso. Vení, mira que acá hay un vacío, complementémoslo, movámonos. Y también le permite a uno en últimas tener conversaciones con clientes. Donde vení, mira esta representación, mira esto que implica, por acá hay un flujo, por acá entra la plata, acá tiene que conciliarse, y esa plata dónde va a estar y cuánto tiempo va a estar, y eso sí se complementa con las leyes, si no, entonces cuál tipo de licencia tengo que utilizar. Entonces mira, el concepto y la oferta son otros espacios donde se puede aplicar un sistema. Yo creo que ahí para redondear, Pipe, esa idea, tanto en investigación para el diseño, en la fase de conceptualización o definición del diseño y en la fase de ya creación de la oferta de valor, al final si reducimos, por decirlo así, al sistema a dos cosas, a un objeto, es decir, a una representación gráfica o a un proceso de construcción de una información, en lo que se convierten en esas fases, por ejemplo, en investigación se convierte claramente en una manera de plasmar esa información de forma categórica, organizada y que genere mucho valor. Entonces se convierte incluso casi que en una herramienta visual, de visualización de datos, pero datos analizados, interpretados y que generan mucha información de manera condensada. Es como si fuera un activo de información o de conocimiento que con lo que se bajan ideas en el diseño, informaciones, la investigación, el concepto, la oferta y que genera mucho valor. Termina convirtiéndose en eso, como en un proceso, procesos resultado, porque son los dos, para disponer una gran cantidad de información de manera sintética y en ese sentido en varios momentos del diseño se puede utilizar. Claro que sí. Entendiendo un poco también la restricción, digamos, de tiempo, cerremos un poco hacia Uh -huh. por qué. ¿Por qué y para qué utilizar un System Map? Uh -huh. ¿Por qué? Digamos que la respuesta más obvia, parecería inclusive hasta cómica, es para describir relaciones. Uno utiliza un sistema para poder describir relaciones. Y entonces, ¿por qué? Por eso, pero ¿para qué? Para poderlas intervenir. Aquí me gustaría entrar digamos, en esa parte de los sistemas y es
eh, en los sistemas cambia el enfoque. Es decir, usualmente digamos en diseño se puede entrar como, vení, tengo un problema y ese problema por tanto requiere una solución. Cuando uno piensa en sistemas y a manera macro, existen algo que se llaman wicked problems o problemas como enmarañados, también se les conoce, donde esas intervenciones sistémicas es súper claro entender que son problemas que no tienen solución, ¿verdad? Entonces uno entra a una situación problemática y por tanto requieres una intervención. Entonces eso otra vez suena un poco teórico, vamos a aterrizarlo. Eh, un, una situación problemática, embarazo a temprana edad en la ciudad de Medellín. De hecho fue un proyecto que sucedió en la ciudad, una parte, digamos que es parte de una investigación que hicimos, donde el planteamiento es eso, venga, ayúdenos a crear, a generar algo que reduzca el embarazo a temprana edad en niñas, en niñas, eso era entre 8 y 13, 14 años. Y lo primero por donde vendría una aproximación hacia el problema es, pues si eso es un problema, entonces busquémosle una solución. Y es lo que pasa cuando vienen y van a los colegios y arrancan unas charlas de concientización, regalan condones, píldoras y todo un esfuerzo de concientización de, oiga, no se deje embarazar, oiga, no sé qué. Pero usualmente ese tipo de intervenciones o de soluciones, porque ahí se está entendiendo como problema, ese tipo de soluciones son ineficientes. ¿Por qué? Porque no se está entendiendo que es una situación problemática que no tiene una solución, sino usted necesita hacer es una intervención. Y ahí, digamos, los sistemas y esos mapeos son muy importantes. ¿Cómo hace una intervención? Digamos, se entendía en ese momento que esa persona cuando quedaba en embarazo, pues necesitaba una pareja, digámoslo así, y esa pareja en los barrios con unas condiciones muy complejas, eran personas que su expectativa de vida era 24 años. Entonces, si usted tiene 24 años de vida, los 12 años es cuando, pues, la mitad de su vida. A los 14, pues usted ya sabe que le quedan muy pocos años. Entonces, pues, morirse sobre ese periodo de tiempo es algo que sucede, que está en la realidad. Y con eso, la persona que está quedando en embarazo además está reconociendo dos factores, que es poder y, y seguridad, porque usualmente era como el capo de la banda. Entonces, ¿qué se hizo? Entendiendo ese tipo de relación, se hizo una serie de intervenciones económicas. Mira que estamos hablando de embarazo temprana edad, pero se hicieron unas intervenciones económicas para demostrarle pues a un grupo poblacional que hay otras formas de qué, de poder, de protección y otras formas de generar dinero. Y eso redujo el embarazo a temprana edad. Entonces mira que en los sistemas es lo más importante es eso. O digamos desde mi perspectiva, es las relaciones. ¿Qué tipo de relación voy a hacer? Con el ejemplo de la facturación. ¿Qué tipo de relación yo voy a generar con mi cliente? Pues hay diferentes soluciones, pero ¿qué hago yo diferente? Entonces, digamos que esa es una de las precisiones más grandes que uno se podría llevar de este tema. Los sistemas sirven para mapear relaciones y para poderlas transformar, intervenirlas. Dale, Yo creo Mati. que está muy bien, Pipe. Ya nos quedan solo unos minuticos como para ir cerrando. Yo quisiera redondear eso también que dices, que lo dije también un poco al principio, y es, al final, en una lógica un poco más de mercado, de empresa, es una muy buena manera y muy profunda de encontrar oportunidades, de encontrar brechas, de encontrar elementos a intervenir, de encontrar relaciones en las cuales yo pueda participar, ¿cierto? Se convierte también en una manera de visibilizar muchos elementos que pueden permitir que al final, naturalmente, por la dinámica de este sistema, algo que yo lance se incorpore, sea relevante, sea visible de manera muy fácil, porque básicamente está siendo considerado y teniendo muy en cuenta ese movimiento del sistema, esas maneras de relacionarse. Entonces también es como un insumo muy valioso. Incluso se convierte también ahí un cuarto donde, para ir cerrando, y es, por ejemplo, alrededor de roadmaps de innovación, porque yo puede que mapee de manera muy profunda en el ecosistema y no sea capaz de atacarlo todas las intervenciones posibles de una, pero que sí empiece a decir, bueno, ¿en qué orden voy a transformar este ecosistema? Y desde ahí se convierta también en una manera de hacer un roadmap de soluciones o de transformación.
Pues yo creo que, no sé si una última cosa que quieras decir para ir cerrando, porque esto ya está que se cierra Listo. también Hay de Instagram. dos, a ver, no, que no cierre. La primera ahí, como construyendo eso que estabas diciendo, y es súper clave tener muy presente, creo que nos da para tema en otra charla sobre realmente innovación. ¿Qué es eso? Ujú. ¿Verdad? Es algo cuando es difundido y es adoptado, eso tiene unas características, eso tiene unos porcentajes matemáticas, y eso no es como que, ay, es que es algo que es nuevo. Entonces, Ujú. digamos, ese es uno de los puntos. Otro ejemplo, con eso que tú estabas diciendo, un poco más empresarial, es, digamos, Airbnb. Los Air Bed and Breakfast, eh, ese tipo de soluciones ya existían. Pero ¿qué hizo que Airbnb fuera Airbnb? Cuando los creadores duran como 2 o 3 años intentando afinar muy bien su servicio, y lo que se dan cuenta cuando se hacen pasar por fotógrafos, se van a Nueva York a tomar unas fotos, y lo que logran es cambiar un tipo de relación. ¿Cuál tipo de relación? La gente no confiaba. Vení, es que quédate en mi casa. Pero cuando usted va y toma unas buenas fotos, genera algo muy parecido a un hotel. Aunque usted entiende que es un apartamento, pero estás cambiando la relación con la que tienes. Entonces mira que un sistema ahí en ese tipo, como lo estabas diciendo, en ese roadmap de innovación, le permite a uno entender cómo afectar cosas que no son tan obvias. Ujú. Ujú. Perfecto. Bueno, entonces, recuerden que este live, pues como para ir cerrando los parroquiales de siempre, este live va a quedar grabado en nuestro Instagram TV, en la serie de duplas, para que los que llegaron tarde lo vean, para que lo compartan, para que se lo manden al que quieran que sepa un poquitico más de System Maps. Eh, Recuerden que estamos muy atentos a los temas que nos sugieran a través del direct message o a través del que sea, pues, amigo o allegado, cualquiera de nosotros nos puede escribir, que estamos muy pendientes. El próximo live, como ya más o menos lo anuncié, esta semana le llamamos Semana Pro, porque lo que queremos es hablar de dos herramientas, las más famosas de Service Design, que son System Map, que lo hicimos hoy, y el jueves con Marcos Vallejo, nuestro director de proyectos de Service Design, vamos a darle doble clic a Customer Journey Map, que es otra herramienta muy famosa. Entonces, para que se animen y participen el próximo jueves, se nos unan, pregunten y aprendamos juntos. Eh, y pues bueno, no, muchas gracias Pipe por este ratico, muy interesante. Esperamos tenerte por aquí pronto y a todos ustedes también. Entonces, pues invitarlos a que continúen por aquí en Duplas Experience con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Mate. Es un placer. Muchas Bueno, gracias. Un placer también, gracias a todos los que se conectaron. hasta Dale. luego. Chao, Hasta chao luego. Pipe. Chao.